de esta teoría. Posteriormente, en 1923, el científico Bronsted y el inglés Lowry publicaron diferentes, aunque similares, trabajos que redefinieron la teoría del científico Arrhenius. En palabras de Bronsted, los ácidos y las bases son sustancias que tienen la capacidad de dividirse o tomar iones de hidrógeno respectivamente. La definición de ambos autores amplió el concepto de Arrhenius sobre los ácidos y bases. Ellos definieron a los ácidos de una manera muy similar a la de Arrhenius. Cualquier sustancia que pueda donar un ion de hidrógeno es un ácido. En la definición de Bronsted, los ácidos son comúnmente referidos como donantes de protones, porque el ion hidrógeno con carga positiva menos su electrón será simplemente un protón. Sin embargo, lo que cambió aquí fue la definición de las bases. La base de estos autores es definida como cualquier sustancia que pueda aceptar un ion de hidrógeno de un ácido. Esencialmente, la base en esta teoría es lo opuesto a un ácido. Bueno, esto fue lo que propusieron estos autores. Sin embargo, esta teoría también ayudó a explicar por qué las sustancias eh, que no contienen el ion hidroxilo pueden actuar como bases. También en la definición, en la teoría de Bronsted y Lowry, ambos ácidos y las bases están relacionados con la concentración del ion hidrógeno presente. Decían que los ácidos aumentan la concentración de iones hidrógeno, de iones hidrógeno, mientras que las bases disminuyen en la concentración de iones hidrógeno al aceptar los hidrógenos de un ácido. Por consiguiente, la acidez o basicidad se puede medir mm, por la concentración de los iones hidrógeno. Eh, una ventaja de esta teoría es que permitió ordenar de mayor a menor la fuerza de los ácidos. Eh, es decir, toda sustancia capaz de ceder protones a otra será un ácido más fuerte que esa. Esta teoría también tuvo ciertas limitaciones, ya que hay sustancias con un comportamiento típicamente ácido y que no necesariamente contienen átomos de hidrógeno. Eh, Posteriormente surge la teoría de Lewis. El químico estadounidense Lewis dio una definición acerca del comportamiento de ácidos y bases. Según esta teoría, una base sería una especie que puede donar un par de electrones y un ácido la que los puede aceptar. Eh, el ácido debe tener su octeto de electrones incompleto y la base debe tener algún par de electrones solitarios. Y ya de esta forma se incluyen sustancias que se comportan como ácidos, pero no cumplen la definición de Bronsted y Lowry, y suelen ser denominados ácidos de Lewis, puesto que el protón, el que tiene carga positiva, según la teoría de Lewis, es un ácido de Lewis, lo cual quiere decir que tiene vacío el orbital 1s, en donde se aloja el par de electrones. Y ya aquí es donde queda más resumido lo que cada científico aportó. Y aquí los ejemplos.
Después aquí creo había quedado duda de por qué decía que en combinación de un ácido con una base se formaba una sal y agua. Bueno, les decía, ahorita que les mencioné sobre la teoría de Arrhenius viene algo sobre la neutralización. Y es lo que sucede. Cuando combinamos un ácido más una base vamos a obtener una sal, dependiendo de los elementos del ácido y de la base, y agua. ¿Por qué? Porque se separan los iones hidronio del ácido y los iones hidroxilo de la base. Estos se unen y nos van a dar como resultado agua. El ion hidronio más el ion hidroxilo nos va a dar agua y los otros dos elementos nos van a formar una sal. Por ejemplo, ahí puse ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Ácido clorhídrico sabemos que es un ácido y el hidróxido de sodio es una base. Nos va a dar en los productos cloruro de sodio más agua. No sé si en esta parte quedó alguna duda. Nada más son en ácidos fuertes, ¿no? Y bases fuertes. Sí, porque son los que, como ayer les mencionaba, se pueden disociar completamente. Y con los ácidos y bases débiles es muy difícil que se logre disociar completamente el compuesto. Entonces, aquí ya no queda ninguna duda. No, ya no. No. Vale. Igual agregué las características de los ácidos. Es que ayer solo las mencioné, pero mejor las agregué. Y también en las bases. En las bases sucede lo mismo. Si combinamos una base más un ácido, nos va a dar una sal más agua. Esto creo que sí había quedado bien. Y esto igual. Bueno, como nos habíamos quedado que era una... No, era un poquito más adelante, por favor. Voy, espérame. Listo. Aquí. Nos habíamos quedado que pues era una constante de disociación. Y para retomar, pues, ¿qué es una constante de disociación? Pues es una medida que nos facilita con la que un compuesto se dividirá en iones cuando se agregue a un solvente. Y bueno, la constante de disociación ácida o Ka, o constante de acidez o constante de ionización ácida, es una medida de la fuerza de un ácido débil que no se disocia completamente. Esto se representa como HA, que puede ser reversible a A- más H más. HA es un ácido genérico que se disocia en H-, que es la base conjugada del ácido, y el ion hidrógeno o protón H+. La constante de disociación Ka se escribe con el cociente de las concentraciones del equilibrio en mol sobre litros. Y esto nos queda como la fórmula que se ve, que es Ka es igual a A menos por H más sobre HA. Y bueno, la constante pKa pues es una medida de acidez de una sustancia obtenida a partir del logaritmo negativo de su constante de disociación ácida Ca. Y aquí tenemos la fórmula de pKa, que es igual a menos logaritmo 10 Ka. Y bueno, el valor pK es una versión útil de la constante Ka, ya que
se evita el uso de la potencia de acidez de 10 y se define pK como el logaritmo negativo de la constante de disociación básica de Ka, y pues esto es como pKLA igual a menos logaritmo 10 KB. Y bueno, ambas constantes se relacionan según la siguiente ecuación similar a la ecuación que relaciona pH y pOH, que es igual a pKa más pKb igual a 14. La por favor. Y bueno, aquí está un video para que pues se pueda entender un poquito mejor. Los ácidos, al estar disueltos en agua, tienden a disociarse, liberando un protón y un anión. Entre más débil sea el ácido, menos moléculas de este tenderán a disociar su protón a un pH determinado. De forma contraria, un ácido es más fuerte entre mayor sea la probabilidad de que libere su protón. La liberación del protón de un ácido es una reacción reversible, es decir, el anión resultante puede volver a asociarse con un protón en el medio, obteniendo así el reactivo original. Si disolvemos un ácido en agua, este comenzará a disociarse, pero tan pronto esto suceda, la reacción inversa también comenzará a suceder. Por lo tanto, las concentraciones de ácido y su base conjugada fluctuarán en la solución hasta llegar a un punto de equilibrio. En este punto, las concentraciones de ácido, así como del anión resultante, y los protones en el medio son estables. Si dividimos el producto de la concentración de estos dos últimos entre el primero, es decir, dividimos los productos entre los reactivos de la reacción, obtendremos la constante de equilibrio de la reacción, que, para el caso de la disociación de ácidos, es conocida como Ka. Esta constante es muy importante, ya que es una forma de medir qué tan débil o fuerte es un ácido. Entre mayor sea el valor de la Ka, significa que el ácido tiende más a liberar el protón, y por lo tanto es un ácido más fuerte. Por el contrario, un valor menor de la Ka es indicador de que la concentración de ácido sin disociar es mayor, y por tanto es un ácido más débil. Por ejemplo, conociendo los Ka del ácido acético y del ácido fosfórico, podemos ver que el ácido fosfórico es el más fuerte de los dos. La Ka se mide en unidades de concentración y por lo tanto no es muy práctica para su manejo. Por lo tanto, así como utilizamos el pH como indicador de la concentración de protones en vez de usar los valores de concentración, también podemos hacer lo mismo para la Ka. Si sacamos el logaritmo negativo de la Ka, obtenemos un nuevo valor que denominaremos pKa. El pKa igualmente nos indica qué tan fuerte es un ácido. Contrario al Ka, entre menor sea el valor de pKa de un ácido, quiere decir que es más fuerte. Cuando el pH de una solución de ácido es igual a su pKa, quiere decir que existe una relación 1 a 1 entre el ácido y su base conjugada. Si el pH de una solución de ese ácido es menor a su pKa, entonces encontraremos un porcentaje mayor de ácido sin disociar. De igual forma, si el pH de la solución de ácido es mayor a su pKa, entonces habrá una mayor proporción de la base conjugada, es decir, el ácido se habrá disociado en mayor cantidad. Y bueno, eso sería todo de la presentación. Bueno, ¿hay alguna duda, algún comentario? Profesor, yo tengo una duda. Ujú. Es que bueno, no lo entendí bien en la parte donde pusieron como los ejercicios. Sí, es que bueno, se trabó, entonces no sé si lo podrían repetir. Sí.
A ver, compañera. Lo del pH. No, es que, bueno, antes de ti creo que habían como unas fórmulas y cosas así. Explicaron un ejemplo, pero la verdad se me trabó entonces. Ah, ok, sí, donde estaba lo del logaritmo. Ujú. Voy. ¿Cuál fue? Bueno, ¿cuál parte fue la que se trabó? Ah, creo que es más atrás. No sé, es que lo nombras. En esa. Mm, Bueno, pues para calcular el pH de una disolución, ¿puedes revisarle tantito? Una, por favor. A la otra. Están aquí las expresiones, bueno, la expresión matemática del pH, en donde dice que el pH es igual al logaritmo negativo base 10 del hidrógeno. Esa fue como la fórmula general que se dio, bueno, que dio el químico Sorensen. Aquí dice, propuso que el pH de una disolución se definiera como el logaritmo negativo de la concentración molar del ion hidrógeno. Pero como vemos en ácidos y bases, no todos, cuando se disocian, no todos solo tienen el ion hidrógeno, sino que también presentan el hidróxido. Por eso se hizo la segunda, que es pH igual a el logaritmo negativo de la concentración molar del ion hidróxido. Y para sacar el pH definitivo, cuando es una disociación con OH, se aplica la fórmula pH es igual a 14 menos pOH. Ahora sí los ejemplos, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí dice, calcula el pH para una disolución de 0.125 molar de ácido clorhídrico. Entonces, como en su disociación, como se ve abajito, que es HCl, flechita, el ion hidrógeno más el cloro, se aplica la fórmula de pH menos logaritmo de base 10 del ion hidrógeno, y sustituyendo quedaría menos logaritmo base 10 de 0.125 es igual a 0.903. Y bueno, para el segundo ejemplo, calculo el pH para una disolución de 0.125 molar de hidróxido de sodio NaOH. Cuando se hace su disociación, no queda como el ion hidrógeno, sino más el OH. Entonces, por eso se aplica primero la fórmula de pOH, que es igual a menos logaritmo base 10 de disculpen. Entonces, pOH es igual a menos logaritmo base 10 de 0.125,
que es igual a 0.0903, y para sacar el pH definitivo de esa disolución, se aplica la fórmula de 14 menos pOH, que sería igual a 13.1, sustituyendo los valores que encontramos al principio. No sé si haya quedado más claro. ¿Alguna otra duda? ¿Ya quedó? Entonces, bueno. Sí, yo creo que ya se entendió mejor. Entonces estaríamos claros con lo de las soluciones, con lo de agua en general. Sí, profe. Creo que ya quedó todo más claro. Ok. Bueno, entonces en teoría el tema del agua ya estaría. Y de todos modos, cualquier cosa se puede, bueno, yo estoy esperando que en todo caso se suban los trabajos, en particular el escrito, que habíamos dicho que es lo más completo, porque la presentación obviamente si nos ponemos una imagen y decimos muchas más cosas, ¿verdad? En el escrito podemos poner la imagen y luego lo escribimos todo ahí, ¿verdad? En una presentación no necesariamente tenemos que poner todo lo que está escrito, ¿verdad? Podemos, decíamos, una imagen y explicarla y entonces ya. Pero en el escrito pues tenemos que explicar todo eso. Entonces necesitaría que me envíen el escrito para poder reenviarlo a todos. Y luego quizás ahí van a empezar a salir más dudas, porque una vez que lo lean ya tranquilamente, pudieran salir algunas otras dudas de unas terminologías o no, datos, lo que sea. Pero bueno, y situaciones de parte por millón también ya quedó claro esas cosas, ¿ah? Sí, profe. Bueno, Profesor, yep. yo tengo una pregunta. Es que, bueno, ayer dijo que nos iba a decir lo de, ¿cómo se dice? Lo del trabajo final. Entonces yo tenía la duda de qué era lo que nos iba a decir. No, lo que pasa es que les digo que ya a estas alturas ya deberían tener el tema del trabajo, ¿sí? Ya deberían estar empezando a revisar, pero no me han dicho cuál es el tema, ¿sí? O sea, lo que queríamos era ver eso en todo caso, por cuestiones de tiempo, ¿sí? Porque quedamos que los jueves reducimos un poquito el tiempo y el viernes es para que se dediquen a buscar todo eso, ¿no? Y a veces va a tener que ser jueves y viernes, a lo mejor se los damos, lo que sea, pero me interesa que no sé qué temas van a trabajar, ¿sí? A estas alturas el equipo ya debería estar establecido y diciendo, ok, vamos a tal tema. Acuérdense que les envié el formato en donde decía que el proyecto o ¿cómo se llama? Que íbamos a tomar en cuenta, sí, si ya tenían sí, Por ejemplo, profesor, o sea, el proyecto final lo podemos dar. Es que, bueno, o sea, no, en mi equipo no hemos visto el tema porque, bueno, yo tengo un tema, pero no se lo había dicho mis compañeros.
Pero, por ejemplo, más bien ese es el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser sobre las etiquetas en los alimentos. Pero a ver, ¿cómo? Ajá, sí, o sea, etiquetas nutricionales y todo ese tipo de cosas. Pero, a ver, acuérdate que, bueno, sí, sí pudiera, pero ¿desde qué punto de vista? Porque eso me suena más a la parte conocimiento y sociedad, Ah, ok, ok. más de información de ese tipo. Acá ya es un poquito más adentro, ¿verdad? Más, sí, un poco más de otras cosas, más a fondo que tendrían que meterse, Pero, digamos. profe, podría ser como enfocarnos en los nutrimentos y todo A eso, ¿no? ver, energía y consumo de sustancias fundamentales. Mm, Entonces, ¿qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que se tiene? Y, este, en todo caso, dentro de las etiquetas, ¿no? Ya pudiera decir, ok, el efecto de altas concentraciones de carbohidratos de la dieta o de lípidos de la dieta en la fisiología o en la presentación de tal enfermedad, ya está un poco más relacionado. Ahí está el etiquetado, que luego, ¿verdad? Este, pues ya lo vimos como estampitas extras, porque nadie le pone atención luego, pero no sé cuántos de ustedes realmente lean y digan, ah, no, dice que tiene 3 sellos, entonces no voy a consumir. Porque si vamos a las tiendas, pues, en nuestro México todo tiene sellos, ¿verdad? Entonces, pues, ya no sabe uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a Profe, comer? ¿No? Porque todo tiene sellos. ¿Qué ha pasado? un tema podría ser como los alimentos de las cadenas, el cómo están procesados y qué es lo que causan si se llegan a comer en exceso. Pudiera ser, quizás sí, eso está más interesante, ¿verdad? Hay que plantearlo bien, por eso dijimos, lo que les envié es ahí el anteproyecto, ¿verdad? Entonces, si está bien hecho, bien estructurado, claro que quedamos de lo que contendría el anteproyecto, no van a ser resultados ni discusión, pues todavía no está, ¿verdad? Entonces, pero sí una pequeña revisión de la literatura, de lo que se quiere hacer, de saber cómo está el proyecto, Paulina. Sí, profesor, de nuestro proyecto querían preguntar si también el tema podría ser así como de enfermedades por una mala alimentación o así. Sí, sí, quizás trastornos metabólicos. Aquí es cómo lo enfoquen, ¿verdad? Con base acuérdense, los términos que se utilizan acá en el sistema modular, el objeto de transformación, el problema eje. Entonces, con base en eso, y pudiéramos estar teniendo alguna noción de, viendo si queda, ¿verdad? este, el tema, pero creo que sí, y pudiera entrar esa parte, digamos, ¿verdad? Trastornos originados por un exceso de, o una falta de, o funciones de, decíamos, cuando veamos al ratito que ya en teoría deberíamos estar empezando a ver ya los nutrimentos o nutrientes, ¿verdad? Que son el equipo que sigue, que va a dar carbohidratos y lípidos, que están muy relacionados con la mayoría de los problemas que podemos presentar, ¿verdad? Sí. Digo, por el exceso, en este caso. Entonces, Profe, ¿quién podría ser un tema sobre, bueno, las empresas cómo han cambiado alimentos, por decir el maíz, aquí en México, o así? pero como que han cambiado el maíz, ¿cómo? Bueno, o sea, sobre los alimentos transgénicos, Ok, podría ser. pudiera ser, habría que ver el enfoque, digamos, pero digamos, alimentos transgénicos y su efecto en la nutrición, vamos a ponerle.
o en qué, dónde va a ser el efecto, ¿verdad? Porque, sí, para entenderlo, ¿verdad? Porque aquí, en cierta medida, es, fíjense, con base a los temas que, lo que tienen, lo que les envié de temas es realmente el programa, ¿eh? O sea, lo copié directamente del programa, entonces los temas son el programa del módulo, ¿sí? Todos lo tienen, todos saben qué es el programa, entonces. Entonces, pues es un poco nutrición bioquímica, que digamos, para los de nutrición la base es bioquímica, así como para los que quieran luego irse a cuestiones de genética, mucho de la base es estadística. Bueno, pues para los de nutrición la base es bioquímica, que es precisamente este tipo de cosas que estamos viendo, ¿verdad? Pueden ser más específicos y decir, ok, su efecto en, en el cambio del pH sanguíneo y ponerse mucho más finos, ¿verdad? Y así incluyen los temas que están ahí, ¿verdad? Que son los del módulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que entra realmente, ¿verdad? O ese es o sea, digamos, el objeto de transformación, pues es básicamente el título, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces, este, en la energía, cómo se va distribuyendo, ¿no? Y el consumo de esas sustancias fundamentales. Y en todo caso pueden aplicarlo a su efecto en, ya, lo que quieran, ¿verdad? Carla. Ah, sí, por ejemplo, profesor, entonces los trabajos, o sea, el trabajo final básicamente tendría que hablar de, o sea, de todos los temas que hemos visto, enfocarnos en uno en el cuerpo, o sea, podría ser así, En el cuerpo o en lo que, o en lo que queramos. sí, cómo les funciona, o sea, pero acuérdense que pues es un poco esta materia de, decíamos, nutrición bioquímica, metabolismo, bioquímica, todo lo que es bioquímica, metabolismo. El objeto de transformación es esa energía y el consumo de las sustancias fundamentales, ¿sí? Entonces, cómo se va transfiriendo, cómo se va cambiando, cómo se va moviendo toda esta energía, ¿sí? Y obviamente para lo cual, pues, la parte de nutrición nos interesa porque necesitamos saber cuáles son los nutrientes, por eso empezamos a ver Entonces, agua, ¿vale? entonces, por ejemplo, podría ser, o sea, el trabajo enfocado hacia la parte del cuerpo, pero también cómo funciona física y químicamente, ¿no? ¿Cuáles son sus Darle componentes? ese enfoque pudiera ser ideal, sí, pero digamos, sí, sería mucho más específico porque tendrías que irte ya ser muy específico. Puedes agarrar, quizás, fíjense, a ver los compañeros de vitaminas y minerales, ¿no? Pudieran agarrar, por ejemplo, no sé, una vitamina y función de la vitamina A y qué elementos, qué nutrientes aportan qué vitamina y luego su efecto en el organismo si no tenemos. Pueden ser muchas cosas. Acuérdense que además hay la parte de revisión de información, la parte experimental, que era lo clásico que decíamos que podían tomar generalmente los compañeros de nutrición. Los medicina decíamos que se iban a veces a medir parámetros antropométricos en una escuela y pueden compararlo a una escuela de mucho recurso a la de escasos recursos, a todos los niños o un salón de quinto grado de una escuela de Las Lomas y una escuela de lo que les guste y otra población. O sea, Entonces, profesor, o sea, por ejemplo, podemos hacer el trabajo, un ejemplo puede ser de vitaminas y minerales y luego enfocarnos hacia, eh, bueno, o sea, como dice, cuál es el funcionamiento, qué es lo que contiene, todo eso, y y luego... fuentes, a lo mejor fuentes, disponibilidad, pudiera ser, digo, el chiste es que, pero ya lo que digo es que a estas alturas ya deberían estar empezando, ya deberían haber tenido el tema y ya estar buscando información. No les va a dar tiempo, ¿sí? Por tantos puentes que tenemos ya los días estos, y no les va a dar tiempo para terminarlo, ¿eh? Generalmente cuando es una revisión
como pues, por el momento así pensamos, ¿verdad? Porque todavía no es muy presencial la cosa, pero cuando es revisiones, digo, más o menos pueden tener el tiempo, pero cuando se hace investigación práctica, digamos, de campo, te tardas muchísimo, ¿verdad? Porque puedes tomar 400 datos y luego te das cuenta que de los 400 datos nomás 10 te sirvieron. Y pues que no hicimos esto, no pasó esto, entonces nomás tienes 10 datos, entonces hay que volver a repetir muchas cosas y otra vez entonces salir y otra vez. Por eso de repente ahí dije, bueno, más tiempo podemos dar. Por eso al final, si se dieron cuenta, pues como que ajustamos, digo, tienen mucho colchón, porque siempre sucede lo mismo, ¿verdad? Y ahorita ya lo estamos medio utilizando, ¿sí? Porque, bueno, vamos atrasados en varios temas, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, y entonces tendríamos que irnos moviendo más rapidito, y sus temas ya deberían estar listos, ¿sí? Lo que podemos hacer es que, si quieren, no sé cuántos de ustedes ya tengan el equipo listo un tema. Como oí ahorita que pareciera como que, Carla, como que ni siquiera se han puesto de acuerdo ustedes. Entonces necesitamos que ya, ustedes ya deberían tener el tema previsto. Acuérdense que quedamos, y se los envié que, y eso por reglamento y por todo, acuérdense que puedes sacar 10 en todo, pero si no hiciste tu trabajo de investigación, es como si no hubieras hecho nada. ¿Sí? Aunque tuvieras 10 en todo lo demás. Entonces estás reprobada. Así que el trabajo de investigación es importante, es urgente, por eso. Era para que ustedes ya a estas alturas... Sí, dime. Sí. O sea, el trabajo puede ser como tipo, bueno, supongo que son de dos formas, ¿no? Puede ser experimental y también nada más de, ¿cómo se dice el otro? Cuando nada más buscas información. Sí. Sí, ¿no? Sí, pueden ser las dos. O sea, lo que pasa es que acuérdense que ahorita que el lío de este formato, de que, bueno, sales y pues, corres el riesgo de que te enfermes, pues ¿para qué? Entonces, bueno, si puedo, lo hago. Si no, mejor, bueno, vamos a hacer una revisión sobre algo en particular. ¿Ya? Los transgénicos. ¿Okay? Gustavo, ¿quién? Sí, profe, yo. Ok, a ver, efecto de los transgénicos en la Salud de los jóvenes o de los adultos mayores, ya sería como delimitar, o sea, ¿no? Sí, pero el chiste, bueno, ahí, bueno, hay que va a ser muchísima información y bueno, hay que diferenciar entre la buena y la mala o sea, entre amarillista y luego acuérdense que eso al final de cuentas es dinero. Entonces realmente mucho de la información que se tiene es dinero. Les decía, como lo mismo sucedió hace muchísimos años cuando dice que la FAO sacó un artículo que la carne hace daño. Y todo el mundo reclamó. Y luego se empezaron hicieron ya después, igual que como en el 2006, les decía el libro de la larga sombra de los animales, de que decían que contaminaban, cuando reclamaron los científicos, ay, perdón, sí, está mal, pues sí, pero ya se quedó en la mente de muchos que la carne era mala. Y luego resultó que todos los investigadores, o un gran alto porcentaje de los investigadores que habían sacado esa información de que la carne era mala, trabajaban para la industria de cereales. Entonces estaba sesgada la información, pero la gente se quedó con la idea que la carne hace daño. ¿Dónde? Ahorita. Como por ejemplo que dicen que, bueno, yo conozco gente que dice que la carne de puerco es mala, ¿no? Ajá. Esa tontería, pues dice uno, a ver, demuéstramelo médico humano, a ver quién va para medicina, porque luego... Ay, perdón, pero creo que ayer me enfrié. Acá llovió donde estoy y creo que me va a dar. Igual aquí, profe. Bueno, pues sí, entonces estamos igual aquí. Tápese, profe.
No, no lo queremos enfermo. Híjole. Oiga, profe, ¿sí nos vemos el martes? Ah, pues yo creo que sí, espero que sí. ¿Pero a qué hora? Sí, 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 esperemos que sí. Bueno, primero Ana Paula, porque ya tiene ahí la mano levantada, se va a cansar con la mano arriba. Sí, es sobre bueno, el tema de nuestro proyecto Ajá, de mi equipo. Nosotras ya teníamos una idea, pero ujú. solamente queríamos como verificar si está bien. Sería cómo influye el nuevo tipo, sí, los nuevos tipos de alimentación que hay en la actualidad hacia los niños a comparación de ¿Cuál- hace muchos años. ¿Cuáles nuevos tipos? Bueno, o sea, referirnos a los productos, pues que hay comida ¿Cuáles? chatarra, o sea, ya los niños en las escuelas básicamente comen eso, no hay como que coman cosas saludables. Entonces, basarnos en eso que ya hay, bueno, en ese tipo de alimentación. Mm, Pues, digo, pudiera quedar, pero híjole, depende cómo lo enfoquen. Igual, acuérdense que es nutrición, y nutrición, digo, un área aquí, digo, bioquímica, ¿sí? Esto es una materia, son materias así de bioquímica, que digamos, para nutrición es la base, ¿sí? Entonces es un poco, este módulo abarca ese tipo de cosas, dijimos, ¿verdad? Ah, ya están viendo algo de termodinámica bioquímica porque es la energía, entonces, bueno, tiene que ver eso. La energía son los nutrientes, ¿verdad? Cómo se van transformando, por eso es la bioquímica que se va a ver aquí. Entonces, netamente nutrición bioquímica, ¿verdad? Bioquímica nutricional, digamos, el módulo. Entonces, depende cómo lo enfoquen, pudiera más o menos, ¿verdad?, entrar o no muchas cosas de los que tienen idea. ¿Sí? Pero bueno, a ver, Leilani. Sí, yo también le quería comentar de nuestro tema para ver si nos puede dar el visto bueno. Que pensamos que sea la relación de la leche materna y las fórmulas con el desarrollo infantil Eso también pudiera ser. Sí, sí, sí. Depende cómo lo enfoquen, ¿verdad? Decíamos, pero sí, era más o menos. Pero acuérdense que ahí a veces entra la parte genética, donde el niño carece genéticamente de enzimas. Habría que ver entonces que tendrían que revisar cuestiones genéticas y por qué a veces el niño carece de enzimas, que no puede consumir la leche materna y tiene que usar a veces fórmulas lácteas para estimular el desarrollo de esas enzimas. O sea, es un poco complejo ahí, pero no pudiera ser. ¿Sí? Porque ustedes como que dicen, es que es más nutritivo esto que lo otro. Ya, sí, nada más, sí, pero a veces problemas genéticos y que muchas veces, acuérdense, bueno, no han llevado genética, decíamos, ¿verdad? No. Pero las cuestiones de las leyes de Mendel, que son, ¿verdad?, segunda, que es la cuestión de la segregación, en donde este, los padres pueden no presentarlos, pero una vez que tienen un hijo, por cuestiones de segregación de genes, pues entonces se presenta en el hijo una cosa que los padres no existía, porque tenían una composición de gametos diferente, ¿verdad?, de genes. Entonces hay una segregación y resulta que el hijo sí lo tiene. Entonces ellos no sabían, ¿verdad?, que tenían ese carácter. Y entonces, bueno, sucede ese tipo de cosas y entonces cuánto sí, cuánto se debe o qué, ¿verdad? Tendrían que hablar un poco también relacionado con eso. Ok, sí está bien, pero en sí el tema entonces sí, Sí, sí puede puede. ser, sí, sí, sí entraría. Yo creo que sí, vale. Y le digo, va a depender muchas veces cómo se enfoque, ¿verdad? Sí. Ok, profe, muchas gracias. Ok. Y sobre todo, primero se tienen que poner de acuerdo entre ustedes, ¿verdad?
hagan lo clásico que se llama, o sea, de lluvia de ideas. O sea, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál? Vamos a ponernos de acuerdo. Yo tengo esta, ¿cómo ven? Si hacemos, no, pues yo estoy, y luego ya van a ir descartando por facilidad, por lo que sea, porque, pues es que mi papá trabaja en eso y tengo 50 libros sobre eso, hay información, pues a todas ya tenemos el dato. Puede ser también. Carla. Bueno, pues nuestro equipo estaba planeando investigar sobre el proceso de los suplementos alimenticios en el organismo, pero no sabía si el tema está bien en sí. Y pudiera ser, sí, sí, pero, o sea, es que eso de suplementos hay un montón, o sea, de qué tipo, de qué enfoque, para qué condiciones, a lo mejor también digo, ¿sí? Eso, ser quizás un poquito más específico. Acuérdense que dijimos, lo que se les envió es que, por ejemplo, la introducción es eso, ¿verdad? Como su nombre lo dice, te va a introducir al tema. Entonces, pues, en la introducción hablas de las cuestiones generales, y imagínense un embudo, ¿sí? Los suplementos son compuestos que tienen una función, de, no sé, porque luego las palabras, ¿verdad?, de suplemento, suplir, ¿qué significa suplir? En lugar de, ¿no? Y complemento, Algo que le agregas. entonces deberían ser como complementos, ¿verdad?, más que suplementos. Pero luego te vas al diccionario y resulta que es lo mismo, y dices, no, pues no suena lógico que sea lo mismo, ¿verdad? Suplir es sustituir, y complementar, pues es ponerle lo que le hace falta, ¿verdad? Es lo que más lógico se entiende. Entonces, bueno, el caso es que pueden ponerle ahí, ¿verdad?, los complementos alimenticios, y son estos y funcionan, y dentro de estos tenemos aquellos que aportan tal cosa, y luego ya eso te da la pauta para hacer la revisión, ¿no? Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es, pensando en los complementos de esto, ¿da?, hablar sobre, en particular, el complemento proteínico, o el complemento vitamínico, o el complemento, porque no sé si han oído los anuncios ahora en la tele, digo, en la radio, en esas cosas de los, es que ya no puedo ni hablar, los complementos estos, ¿cómo se llama? Digo, los anuncios de que están ahí jugando, que los alimentos chatarra contra los alimentos no sé qué, y entonces dicen ahí en el anuncio, esto es pura vitamina, o sea, como, dices tú, bueno, pero ¿y los demás nutrientes qué, verdad? Como que antes el término así, como que es pura vitamina, es como decir, era bien nutrido a la gente. Pero si te pones estrictamente, dices, bueno, ¿y qué? Y esto es pura vitamina, ¿no? Pues me faltan los minerales, la proteína, los carbohidratos, los lípidos, me falta el agua, me falta todo lo demás, pues qué, ¿verdad? Pero antes significaba que estaba bien hecho todo, ¿verdad? Entonces de repente como que dice uno, híjole, les falta ahí conocimiento, o tal, no sé, ¿verdad? Pero bueno, entonces por eso ustedes tendrían que ir de lo mayor a lo menor, así como un embudo, dijimos, y luego ya a decir ahí. Por eso el objetivo del trabajo es esto, ¿no? Hablar sobre los complementos, o si quieren poner suplementos. Oiga, profe, tengo una duda. Yo muchas. Échale, dime. También podría ser como, pues ese tipo como de, ¿cómo se llaman? ¿Dietas? ¿De qué tipo? Poner, no sé, en alguna en específico, pero, o sea, no sé, supongamos que el ayuno, ver si funciona o no funciona, y cómo esta podría llegar a afectar a la energía del cuerpo. Sí, sobre todo lo de, acuérdense que se ha manejado siempre, les decía que luego hay rutas metabólicas que se aceleran más en ciertas etapas del día, ¿verdad? Entonces,
por eso, digamos, por eso se maneja, o se presume que el desayuno es uno de los alimentos más importantes, ¿verdad? Porque pues, estás iniciando, entonces requieres energía para hacer todo lo demás. Y que la cena quizás sea la menos importante porque ya te vas a descansar, y en ese descanso a partir de las 10, que debería ser muchas cosas, es cuando el metabolismo empieza a hacer otras cosas, otras funciones. Pero con nuestro sistema de vida, que nos dormimos hasta la 1, pues entonces ciertas funciones pues se ven retrasadas y no se ven eficientemente utilizadas o hechas, y entonces hay mucho relajo, ¿verdad? Pues, equilibramos nosotros mismos el proceso. Y entonces, bueno, o sea, la importancia del ayuno o de la importancia del desayuno, o sea, quitar ese ayuno, ¿sí? Porque a veces nuestro desayuno es a partir de las 10, 11, ¿verdad? Nos la pasamos todo el día en ayunas, hasta las 11 cuando desayunamos, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué pasa con el aporte energético, en particular al cerebro? ¿Sí? Porque el cerebro utiliza como fuente de energía principalmente glucosa. Bajo ciertas condiciones extremas, nuestros órganos vitales, ¿no? Algunos órganos vitales pueden utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía, pero en general los cuerpos cetónicos pues, son problemáticos para el organismo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué estaría pasando bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pudiera ser interesante, ¿sí? Porque ahí tendrías que meter esos ciclos, esos metabolismos, ¿verdad? En ayunas, o sea, empezaría, vuelvo a decir, la producción de cuerpos cetónicos, y entonces ocasionas una cetosis. ¿Y qué causas, ¿verdad? Tiene, qué consecuencias tiene una cetosis en el organismo? Que dentro de los cuerpos cetónicos, el ácido acetoacético, pues entonces acidificas un poco también el medio, entonces tendrías que meterte ahí, ¿verdad? Para que sea más emocionante la situación. Ok, profe, gracias. Pero, yo tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, si mis compañeros y yo decidimos hacer vitaminas y minerales, em, Ujú. ¿cómo podríamos hacerlo? ¿El tema? Ajá. Pues con mucha energía, con muchas ganas. Espérame. Ay, hijo de ¿cómo pudieran hacerlo? ¿En qué sentido? Ajá, sí, por ejemplo, vitaminas y minerales, supongamos que lo hacemos enfocado hacia, bueno, de vitaminas y minerales, pues son, dentro de las vitaminas son varias, ¿no? Y cada vitamina tiene su función, igual que los minerales, pues cada uno Ujú. tiene su Tu función, ¿no? función, sí. Ajá. Y por ejemplo, nosotros podríamos hacer en función hacia el cuerpo humano, ¿no? Bueno, porque sí, digamos que quedamos que por lo regular, este, a este nivel, la mayoría de los que estamos aquí dando clase, coordinando el módulo, la mayoría son del área humana. Y por eso decimos que este módulo es muy antropocéntrico. Entonces, sí, lo puedes enfocar al cuerpo humano, pero digo, quizás yo te podría hacer una pregunta con respecto a los rumiantes. ¿Y cuáles son los rumiantes? Pregunto. Digo, pensando en los del área de nutrición animal. Porque hay una licenciatura en nutrición humana. No hay una licenciatura en nutrición animal. Por eso no importa que lo enfoquen en lo que sea. Está bien, ¿eh? Si digo, lo quieren hacer en humanos, digo, pero el problema puede ser que alguien te pregunte, bueno, ¿y en animales? Tú puedes decir, es lo mismo. Y listo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, supongamos, bueno, la verdad no recuerdo muy bien de qué carrera son sus compañeros, pero entonces también lo podríamos hacer enfocado hacia los animales, ¿no?
meter algunos comentarios si quieres, ¿no? Acuérdate, ¿qué áreas? Pues áreas, todos son de áreas biológicas, la división de ciencias biológicas, ¿sí? Ciencias biológicas de la salud, CBS, ¿no? Entonces, ¿qué licenciaturas abarca? Todas, ya están medicina, QFB, estomatología, ¿qué más están aquí ustedes? Además de veterinaria, agronomía, biología, ¿no? Que quedamos que era lo más grande. Luego, ¿qué? Pues todas esas áreas, ¿verdad? Al final de cuentas, sí. Pues, Mayra. Profesor, nuestro trabajo de investigación, estamos en dos temas, pero no sabemos cuál estará ya más enfocado a esto de bioquímica. Uno sobre la alimentación de los veganos y la falta de proteínas o de la diabetes. O sea, sí delimitar más el de la diabetes porque pues sé que es un tema amplio, pero no sé cuál de los dos usted cree que sea mejor. Híjole, pues cualquiera realmente, pero como dices, depende cómo enfoques lo de diabetes, ¿verdad? El metabolismo, las dietas, lo que sea. El otro está casi un poco más directo, ¿verdad? Sobre lo que es consumo de sustancias fundamentales, ¿verdad? Sí, porque según dicen que los veganos, o sea, tienen toda la energía, pero sí les carecen de unas proteínas específicas de la carne. Más que proteínas, aminoácidos, ¿verdad? La calidad de la proteína de origen animal es mucho mejor que la calidad de proteína de origen vegetal. Entonces, por eso luego, ¿verdad? Pues, esos famosos complementos, porque tienen que, ¿para qué complementan si comen bien? No habría necesidad de nada, de complementos. Pero, y luego, digo, volver a querer hacer esa soya texturizada que se vende, y soya, estilo carnitas, ¿sabes? ¿Y para qué le ponen nombre de alimento de origen animal si no les gusta, ¿verdad? Pues no le pongan eso, ¿verdad? Para que sepa en muchas comillas. Pues sí, pero pues dicen, no, pues. Entonces, pues supongo coman carne, ¿verdad? ¿Para qué le hacen el cuento? ¿Para qué le ponen el nombre de esas? Guten, ¿verdad? La marca está Guten, que es pura soya. Sabe rico si la sabes preparar, porque a veces si no la preparas, híjole, como que sabe a cartón, ¿verdad? Pero bueno, pero si la saben preparar, sabe muy rico la soya. O sea, la soya además es un buen alimento, ¿verdad? Bueno, una buena leguminosa, tiene un buen contenido de un alto porcentaje de proteína y de energía, pero le faltan ciertos aminoácidos y entonces ya la calidad de la proteína, que es como se mide la calidad, por el contenido de aminoácidos esenciales que lo tengan, entonces su calidad pues, no es tan buena como obviamente como la de la carne. Entonces, esa es una limitante. A ver, Quique. Oiga, profe, ahorita bueno, yo soy el equipo de Carla, ¿no? Entonces, estuvimos platicando y bueno, se nos ocurrió una idea de que si se puede hablar sobre los minerales y vitaminas, de cómo funciona tanto en el ser humano como en los animales, pero animales domésticos. ¿A qué te refieres con animales domésticos? Como perros y gatos nada más. Esos no son domésticos. No No son es lo que se conoce sí. como, no, pero no está bien, digo, pero no es lo que se conoce como animales domésticos. Animales domésticos en producción animal, vacas, borregos, cabras, cerdos, aves. Ok. Y los otros son animales de casa más bien. Sí. Pequeñas especies que le manejan a las plagas estas, perros y gatos. Pero no importa, digo, enfóquenlo donde quieran, además si es en humanos no importa, está bien, no se preocupen, nomás estamos aquí haciendo relajo nomás porque, pues en mi caso, ¿verdad? Digo, si ustedes van con los demás maestros, la gran mayoría son de medicina, son, a lo mejor QFB, son así del área, humana, ¿verdad? Digamos, pero habemos del área de producción animal, entonces, nomás es hacer el relajo, pero no, hagan, enfóquenlo, no importa, en humanos, pues bueno, sí, producción animal produce, ¿ya?
una de las características es que debe ser un alimento inocuo. ¿Para quién? Pues para el humano, entonces nosotros producimos para el humano, entonces el humano es al final de cuentas el foco, ¿verdad? El importante. Sí, Pero profe. es lo de menos, ¿eh? No más es por relajo. Es que, nosotros decíamos, acá en producción animal pues, tenemos entre aves y vacas, pues como que hay muchísima diferencia fisiológica, ¿verdad? Entonces, hay mucha más variedad, hay mucha más diferencia y cosas, ¿verdad? Que en el otro área, digamos, humano, pues nomás es una especie, entonces se puede profundizar mucho más. Pero en lo que quieran, ¿eh? No se preocupen. No, y si lo quieren poner en plagas también, no sé, perros y gatos, pónganlas también. Sí, profe. ¿Alguien más? Profe, bueno, nosotros un poquito ya delimitamos, bueno, es como una opción, sería, ay, permítame, estoy buscando el tema. Ujú. Ahora, igual pueden tener un tema interesante que les gusta y luego cuando se meten a buscar información, no hay, o hay muy escasa. Entonces también pudiera ser una forma de decir, bueno, mejor cambiamos. O precisamente a lo mejor eso les da más, ok, no hay, vamos a hacer, nos vamos a buscar, a generar algo, ¿no? O sea, son varias cosas que pueden pasar, ¿eh? ¿Sí? Entonces, este, no, no se cierren mucho, no, no piensen que no, que sí, no, o sea, nomás vean que tenga relación con lo de energía y consumo, ¿verdad? Sí, el tema sería, alimentos transgénicos y el impacto que tienen en la obtención de energía en adolescentes de 12 a 17 años en los Ay, últimos 10 años en México. ¿y por qué tan específico? Para Pero, delimitarlo. O sí, bueno, pero no le sé si podemos, vayas a, no sé si, digo, ojalá exista información con así tan, o le podemos nada más dejar como en la obtención de adolescentes. pues en todo caso, efecto, porque es en el donde en usted está la mayor velocidad de crecimiento, ¿sí? Donde requieren mayor cantidad de energía. Entonces, bueno, en esa etapa de desarrollo, pues siempre sí, pueden hablar. Nomás que les digo, a veces pone uno un título, Es a que veces así, tan preciso que luego no encuentras información, ¿verdad? es que así a mí me pasó en el otro módulo que me dijeron, ponlo muy específico tu tema. O sea, asiste el tema, el título muy largo, tú ponlo. Y yo así como de, bueno, Hay un ya. límite en teoría, hay un límite de palabras también, porque no puedes poner un título de 40 hojas, ¿verdad? Pues entonces ya es el trabajo. Entonces, se maneja que no más de 15 por ahí, ¿verdad? O sea, palabras, ¿verdad? Y en todo caso dices, bueno, en la parte objetivo delimitas ya la parte lo que querías hacer allá arriba, ¿verdad? Alimentos transgénicos en la nutrición humana. Ah, ok. Ay, perdón. Y en el objetivo ya pones, el objetivo del trabajo va a ser respecto a los transgénicos, pero en los jóvenes de tal edad, ya pones el objetivo más preciso. ¿Sí? Porque si en el título pones o sea, lo que quieres junto con el objetivo, ¿no? Pues ya queda un título tan largo que pues ya es el trabajo, pareciera. Ah, bueno, pues entonces, así, bueno, pero sí está bien el tema. O sea, Pues sí, creo que ¿no? Pudiera quedar. ok, bueno, entonces así le dejo y en el objetivo ya le especifico todo eso. Bueno, Gracias. sí, bueno, pero o sea, el chiste es eso, que digamos, todos tenían el equipo ya debería haber estado de acuerdo, ¿ah? Y entonces, pues ya deberían de tener ese dato, digamos, ¿ya? Dígolo, ya deberían de tener la información.
Este, no sé, bueno, creo, no sé si tienen ustedes realmente programa de, no lo pueden bajar de ahí. Yo sabía que estaba en la página de la web, no sé si lo tienen, ¿Bajar qué, profe? el programa, Ah, el módulo. Pero se baja, profe. Pensando en que ahorita que estaba diciendo estas cosas, dijéramos, dice, vean lo que les voy a decir, las mentiras que decimos. Ok. El objeto de transformación. Acuérdense que en el sistema modular, ¿se acuerdan de conocimiento y sociedad? El objeto de transformación dice energía y consumo de sustancias fundamentales. Ese es el título ¿ya? Del módulo, la unidad de enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? Que se llama así, más adecuadamente el nombre para en este formato modular que tenemos en la UAM Xochimilco en particular. Problema eje, o sea, obtención y transformación de la energía y su relación con los procesos metabólicos de la nutrición de los seres vivos. Obtención y transformación de la energía y su relación, o sea, estamos hablando de nutrición, ¿verdad? ¿Sí? Y de los específicos, bueno, el objetivo general dice analizar los factores biológicos, ambientales, económicos, sociales, culturales que inciden en la alimentación y nutrición de los seres vivos. O sea, al final de cuentas es nutrición. ¿Sí? Dentro de los específicos, quizás la dosis de escribir, explicar aspectos bioquímicos y termodinámicos de las moléculas esenciales de la vida, el flujo de la materia y energía, así como su integración en los procesos metabólicos básicos de los organismos. Digo, sigue siendo el enfoque nutricional. Definir y explicar la transformación de materia y energía a través de los procesos enzimáticos e integrar dichos procesos en la digestión, absorción y distribución de nutrimentos en los organismos como parte de los procesos metabólicos. O sea, nutrición, al final de cuentas es nutrición. ¿Se acuerdan la definición que vimos de nutrición? Bueno. ya tengo notas aquí. No me acuerdo, pero ahorita la busco, ¿verdad? Bueno, el caso es que, pues es cuestiones nutricionales, ¿verdad? Porque tenemos que ver la composición de alimentos, que por cierto creo que, bueno, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Digamos, no puse esa imagen quizás, que hubiera sido interesante, cómo descomponemos un alimento. En la parte, cuando ustedes hacen laboratorio, o sea, en su trabajo de investigación, cuando llegan a hacer laboratorio, cuando llegaban a hacer laboratorio, para analizar el alimento que querían hacer, porque antes, fíjense, hace muchos años me acuerdo que algunos trabajos que hacían ustedes era precisamente como que alimentos alternativos, vamos a poner, fue la moda de hace muchísimo tiempo y ahora no sé por qué cambió, pero bueno. Por ejemplo, había grupos, había equipos que hacían galletas de lombrices. Qué rico. Y entonces luego hacían pruebas panel y ponían ahí afuera unas galletitas y te daban a probar. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? Y ya, bueno, pues esta, aquella, lo demás que tiene, que no lo tiene. Y se usaba mucho también luego esta alga que tiene un montón de aminoácidos importantes, la espirulina, que se supone que el agua de Texcoco estaba llena de alga espirulina, entonces era algo importante, una fuente importante de nutrientes por ahí. Y entonces podrían decir, vamos a enriquecer la harina de trigo, que generalmente es con la que se hacen las pastas,
Entonces vamos a enriquecerla con espirulina. O vamos a meterle, había una doctora que apenas acaba de morir, que se dedicaba mucho a insectos comestibles, pero su publicaciones no, o sea, ella publicaba más en el extranjero porque aquí dice que ni le ponían atención, la doctora Melo, que ni le hacían caso, ¿verdad? Entonces, pues hacíamos análisis ahí en el laboratorio. El único que se podía hacer era el análisis químico proximal, no sé si lo hayan oído hablar. Pero ese análisis, más o menos, ¿verdad? O sea, de no tener nada de información a tener ese análisis químico, bueno, pues algo te servía, ¿verdad? Y entonces, bueno, hacías tus galletas, tus panecitos, tu lo que sea, y luego ibas a analizarlos y ya tenías tus datos. Entonces eran cuestiones así, de este tipo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo pues, todavía estaban presenciales, ¿verdad? Ahorita es un poco más difícil porque los laboratorios pues, todavía no están muy bien abiertos, no están muy bien todavía, ¿verdad? Y entonces, y creo que por ejemplo en el área ya en el departamento de producción agrícola, ese laboratorio lo redujeron tanto que, bueno, ya, en teoría, pues, como se modificó todo el equipo, entonces ya no hay equipo para hacer todo ese tipo de cosas, sino que está ahora el equipo ese de infrarrojo, el NIR, donde tú puedes, con el NIR puedes hacer el análisis que te dé la gana, ¿verdad? Da información hasta de aminoácidos y de todo, siempre y cuando tengas las fórmulas, las ecuaciones para ese tipo de cosas. Entonces te venden el equipo NIR, pero no te venden las ecuaciones. Entonces pues, está medio como que chino. Es de cuenta que vas a comprar un Ferrari, pero no te venden el motor. Pues como que dice, bueno, ¿y para qué quiero el chasis nomás, verdad? Pero así es el formato del equipo de infrarrojo. Entonces te dan 4 ecuaciones así muy simplonas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí con eso se analiza, ¿verdad? Pero bueno, entonces era lo que se hacía antes, ¿verdad? Entonces eran fuentes de alternativas de alimentación, pues, precisamente todo eso, ¿verdad? Yo digo que para la práctica hay que hacer galletas así. ¿Hay que hacer qué? Galletas como la que dijo. Pero el problema es que en la práctica es otra cosa. Voy a ver si consigo la práctica, se las envío al rato. Bueno, estos días, antes de, porque si no, compra. Es que también estaban ahí en la página, por eso no sé si se las han bajado o no. Pero bueno, si las tengo, se las envío. No sé si me dan chance en un ratito más que si terminamos hoy, ahorita, a ver si la encuentro. Ya me acuerdo que había por ahí. Que no sé, módulos aquí, ¿dónde la habré puesto yo las? Creo que la primera práctica va a ser aquí, en cuanto a dónde están. A ver, lo que pasa es que eran 3, pero no se van a hacer todas, porque por espacio, por tiempos y esas cosas, ¿verdad? Que nos dijeron. Entonces, déjenme ver. A ustedes, ¿cuáles son? A ver. En teoría teórica. ¿Dónde estamos?
No, no lo tengo. ¿Dónde dejé yo? Ah, por acá está. A ver. Ok, no lo encuentro. ¿Dónde está? Pero en un ratito a ver. No lo tengo aquí, si yo lo tenía. Bueno, el caso es que por ahí, en todo caso, las busco y se las mando, ¿no? Vale, profe, gracias. Este, pero bueno, entonces, ¿hay alguna duda hasta ahorita? ¿Otro comentario quieren hacer? Nos avisa en la semana lo de la clase, o sea, el horario y todo eso. ¿De qué cosa? ¿De cuál clase? ¿De qué? La presencial. ¿El laboratorio? Sí. Bueno, ahorita en un momento más, en todo caso, lo envío, yo busco la práctica y ahí pongo yo pensé que ya lo tenía, fíjense, ven, qué bueno que me recordaste, porque bueno, va a ser a la hora de la clase, en teoría yo pensé, bueno, ahorita se los envío, entonces déjenme buscar entonces eso, acomodarlo y enviarlo, ¿no? Vale, profe, gracias. Órale, qué bueno que me recuerdas. ¿Dónde lo tenemos? Bueno, ¿algún otro comentario, duda, pregunta, aclaración, observación, algo que quieran hacer? No, profe, creo que No, todo. profe. Ok, bueno. Oiga, profe, creo que este Sí, lunes no tenemos clases, ¿o sí? no sé. Bueno, es No, que tenemos el está martes. marcado en el calendario. A ver, vamos a ver. Sí, creo que Déjenme el ver. martes es día festivo, proveedor. Hoy, ¿qué día es esto? ¿O es qué número? Yo creo que no lo después. ¿Es 21. 21? Ay, pues sí, creo que no tenemos clase. Que la canción. Ya nos vamos atrasando mucho. La hacemos el jueves. No, pues. No, pues ni modo. Ujú. Híjole, bueno, pues sí, pues resulta que, ¿verdad? Que no hay clase. A ver, ustedes, el 10, el laboratorio del 10, del grupo 10, son el primero, que es la práctica de titulación, es el día 28 a las 12. ¿Sí? Entonces vamos ahorita revisamos todas esas cosas. Ok. El martes a los el grupo, ¿qué? BC 53.
¿sí? Sí. Sí, profe. Es el 22, ¿verdad? El día 22. Sí, se suponía que era el 22, o sea, el siguiente martes. Ujú. Laboratorio 5 y 6, dice laboratorio 5 y 6. Pero no me ponen aquí fecha, digo horario. A mí tampoco me pusieron horario. Nomás dice la semana, el día, tal vez, y el laboratorio, porque dice del 21 al 25. La semana del 21 al 25, y nos toca a nosotros, como somos el BC53, nos toca el martes, porque sí, el lunes dice festivo, ¿verdad? Y entonces, BC53, y ese es el problema, que no dice horario. Yo me supongo que es igual a las 12, pero si fuera a las 12, igual y podemos irnos a desde las 12, porque con ustedes en teoría, ¿qué horario tenían? De Bueno, ahorita 4-8, ¿no? aquí. El BC53. Ujú. Sí, de 4 a 8. Entonces, pero no creo que sea tan tarde. Pues sí. Pues bueno, así queda esto, ¿no? De todos modos, ahorita les envío, pues voy a ver qué día sería, qué horario, que me digan bien, y entonces, de todos modos, les envío la información de la práctica, ¿no? Sí, profe. Bueno, la voy a subir ahí para todos y listo, ¿verdad? Además van a ser 2 prácticas, realmente. Listo, ok, ahorita vemos cuál podemos diseñar, otra o lo que sea. Bueno, si no hay preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran aclarar. No, pero ¿quieren ver algo de... No,
Les toca carbohidratos entonces, acuérdense, ¿sí? ¿Ya tienen los de carbohidratos todo listo? Bueno, sí, profesor, pero es que creo que mi compañera no tiene bien internet, entonces no sé. Es que se te está desconectando y conectando y no es de hoy, desde ayer no ha podido hacer las cosas. Ah, bueno, pero sí, es que ha estado fallando con esto ahorita de las lluviecitas y cosas de esas, ha estado fallando más, ¿verdad? Sí. Pero tienen ya listos los carbohidratos. Bueno, o sea, ya tenemos la presentación, pero el problema es que la compañera no está. Bueno, o sea, es que no tiene bien internet y pues si Ajá. nada más hicimos una parte de los demás, te va a confundir porque como todo va de seguido. Ok. Acuérdense, bueno, para todos. Cada quien expone un tema, tal vez una parte, pero todos deben tener, ¿verdad? Tienen el tema completo, ¿sí? Por si a alguien se le va, la otra persona, pero el otro miembro del equipo puede meterse y subir el tema y continuar. Entonces, por la parte de presentación, ¿verdad? O sea, porque todos tengan el tema, todos los miembros del equipo deben tener el tema. Bueno, ciertamente luego cada quien en teoría va a exponer una parte, pero pudieran exponer la parte que le toca, ¿sí? Y luego retomar la persona que haya faltado y lo que sea, porque si no, pues nos vamos a estar tardando mucho y ese colchoncito que pusimos al final, pues se nos va a acabar, ¿sí? Entonces, hay que pensar en eso y procurar tenerlo listo, ¿eh? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí, profesor. Bueno. Sí, ahora, profe. pues entonces, ok, bueno, por aquí le dejamos por el momento, en todo caso. Ay, qué ruido es esto. Cállate. Entonces, pues si no, nos vemos en ¿cuándo? El martes, ¿va? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Órale, pues entonces. Pues no hay de otra. Hasta luego entonces. Se cuidan. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta el martes. No, Hasta el martes, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós.